el abogado Francisco Benítez Añasco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Silvio, y a toda tu audiencia. Gracias por llegarte también hasta aquí. Trajiste varios números que me gustaría que compartas con la teleaudiencia. Bueno, básicamente explicar un poquito que el Centro de Denuncia es un espacio alternativo de la sociedad civil donde toda persona que se sienta discriminada por su condición de vivir con VIH puede hacer denuncias en ese espacio. Y en este contexto hemos recogido un cierto aumento en la cantidad de denuncias en relación al 2016. De 119 que el año pasado registramos, hoy a octubre del 2017 tenemos aproximadamente 218 nuevas denuncias. Y de este total, aproximadamente 83 denuncias corresponden específicamente a la violación de la Ley 3940 en Paraguay, que prohíbe discriminación hacia personas que viven con VIH en ámbitos públicos y privados que tienen relación al ejercicio del derecho laboral, como el acceso al sistema de salud y la educación. ¿Y qué trámites o qué se hace a partir de estas denuncias? Y a partir de esta denuncia, como política, el centro tiene la de hacer acciones de incidencia hacia el Estado a fin de poder revertir estas situaciones y de poder encontrar mecanismos o protocolos que permitan disminuir el estigma y discriminación que sigue persistiendo en Paraguay. Y de acuerdo a Naciones Unidas, el estigma y discriminación sigue siendo una barrera importante para el acceso a las personas dentro del servicio de salud y el ejercicio de otros derechos que constitucionalmente están garantizados para todos los que habitamos en Paraguay. Precisamente me enviaban por el sistema WhatsApp, por ejemplo, algunos artículos de esta ley 3940. El 18, por ejemplo, discriminación o trato, dice, degradante. Queda prohibida toda forma de discriminación y cualquier acto degradante en perjuicio de las personas que viven y conviven con el VIH y SIDA. Asimismo, se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y garantías de estas personas cuando fuesen impuestas por la sola razón de su estado serológico real o presunto. Solamente uno de los artículos. Sí, uno de los artículos. En ese sentido, por ejemplo, nos ponemos a pensar qué puede ser un trato degradante en relación a una persona que vive con VIH. Por ejemplo, este año hemos tenido una denuncia en donde una embarazada que ha seguido el tratamiento conforme se exigen las reglas médicas en caso de vivir con VIH para tener un hijo que nazca sin transmitirse el VIH, fue por una cuestión de urgencia a un servicio y como no era el día del parto que le fue, digamos, programado por el médico que le hacía el seguimiento, le tuvieron que hacer esperar más de 48 horas para que ella pueda recibir al niño. Entonces eso implica un trato denigrante y degradante porque en su condición de mujer hacerle esperar a alguien que ya viene en proceso, digamos, ya está por nacer la criatura y al saber que ella era una persona que vivía con VIH, no querer atenderle y hacerle esperar todo ese tiempo medicándole, entonces podemos hablar de que ella no ha sido considerada como una persona digna de ser una persona humana y consecuentemente se le han negado el ejercicio de derechos que constitucionalmente le están garantizados. Por ejemplo, allí volvemos a hablar, Fermín, también del personal de salud, de la necesidad de que estén realmente hay un proceso de capacitación y hay un proceso de educación que acompaña este proceso de descentralización. Cuesta porque es cambiar costumbres, cambiar comportamiento y eso cuesta. Lleva su tiempo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ¿hace cuánto que llegó el VIH? En el 85 tenemos los primeros casos registrados. Y ya tendríamos que tener la educación suficiente, me parece, para tratar estos casos. Lo que acompaña el estigma y la discriminación son los mitos. O sea, sí. ¿Por qué de repente una persona se niega a atenderle a alguien con VIH? Solamente por los mitos que todavía existen, que es el tema de que yo por entrar en contacto con una persona que tiene VIH tengo riesgo de infectarme. Y sabemos que si yo soy un profesional de la salud, cumplo con los protocolos, no tengo ningún riesgo de infectarme con VIH. Así de categórico. El artículo 20, Francisco, derechos y condiciones laborales. Todo trabajador público o privado que vive y convive con VIH y SIDA tiene derecho a un empleo digno en los mismos términos y condiciones garantizadas y prescriptas por el ordenamiento jurídico nacional. Sobre la base del diálogo social, empleadores y trabajadores y gobierno se obligan a desarrollar una política nacional sobre VIH y SIDA en los lugares de trabajo, ampliando el acceso universal para la prevención, asistencia integral y no discriminación. Bueno,
Esto es un ítem muy importante porque el derecho laboral sigue siendo rezagado en su efectividad para las personas que viven con VIH y es una de las razones por las cuales las personas no quieren contar su estado serológico. Este año nuevamente hemos tenido registro de 9 situaciones de despidos laborales basados en el estado serológico, en donde alguna persona, por una cuestión de confianza, hablo de situaciones de contrato de empleo doméstico, le han comentado a su jefa de que ella vive con VIH por los permisos que requiere para ir a hacerse su tratamiento y consecuentemente esto ha derivado en el despido. Y en las empresas seguimos haciendo, es decir, se siguen haciendo los test de VIH sin conocimiento y sin autorización de las personas y luego esto deriva en el despido de estas personas sin que se le informe a él finalmente la razón de su despido y consecuentemente sin que la persona muchas veces sepa de que su resultado de VIH ha sido, en este caso, reactivo, ¿verdad? Para que él ejerza, digamos, algún control sobre su salud y pueda acudir a los centros a seguir un tratamiento. Entonces tenemos como muchos derechos de maneras transversales que son violados en este contexto de las personas que viven con VIH. Tenemos mucho todavía que aprender, sin duda, José, también, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando un poco de la ley, no dejar de mencionar el artículo 12 que habla sobre estrategias de prevención. Y ahí le pone al Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud para generar políticas públicas de educación de sexualidad como formas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Es una materia pendiente porque el Ministerio de Educación se está como que está haciendo caso omiso a las estadísticas que tenemos. Estos datos de que el mayor caso de índices de casos de VIH es en población joven, en adolescentes y jóvenes menores de 30 años, el 50%, es porque no tienen información o estamos llegando tarde con las informaciones. Y la información tiene que venir desde el Estado, que es el órgano es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Tiene que ser política del Estado, una política de educación de la sexualidad para hablar de estos temas, ¿verdad? Sin tabúes, de forma científica y con enfoque de derechos, que es lo que nos falta, ¿verdad? Actualmente se está satanizando mucho el tema de hablar de estos temas, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Hablando solamente vamos a poder justamente prevenir. Conocer y prevenir. Sí, tenemos que conocer justamente para prevenir. Estamos mostrando acá el hashtag que es prevención del VIH y una de las formas de prevención es justamente la información. Los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen que manejar las formas de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como las formas de prevenir casos de abuso, de violencia, qué hacer en esos casos. Entonces, tenemos que brindarles estas herramientas de cómo prevenir todo esto, ¿verdad? Si no, vamos a estar lamentando cada año que estas cifras sigan subiendo, que cada año tengamos que hablar de casos de VIH en la población más joven y no estamos haciendo nada. Hay cada vez más casos de embarazos adolescentes y muchas veces estos casos de embarazos vienen acompañados de infecciones de transmisión sexual o VIH también, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación no está viendo esto o está ignorando estos datos estadísticos que tenemos actualmente, ¿verdad? Efectivamente, y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo chicos en edad escolar también y suelo mirar los textos y hay un abordaje muy superficial de este tipo de situaciones. Un derecho fundamental es el derecho a la información y esto no le excluye a los niños y niñas en Paraguay porque es un derecho de rango constitucional, derecho a ser informado y la información traería como consecuencia una protección, digamos, a su derecho de acceso a la salud. Es decir, nadie que no tenga información no puede acceder a ningún tipo de cuidado y mucho menos prevenir ciertas situaciones. Es decir, desde ahí es que la propia ley 3940 establece como una política de Estado 3 ejes principales. La prevención es uno de los ejes. Y entonces en ese contexto hace responsable al Ministerio de Educación en ingresar dentro de su currícula el tema de educación sexual y también hace responsable, digamos, a las universidades de poder ingresar dentro de sus currículas lo que es educación sexual como un eje principal en la prevención. Porque sabemos que aquellos registros que ya están, digamos que con VIH ya es una persona que ya no puede prevenir, lo que puede prevenir es llegar a un estado, digamos, de salud distinto. Pero ya no pueden prevenir no infectarse con VIH. Entonces, si el Estado se ha comprometido a las metas 90-90-90, que sería
registrar el 90% de todo lo que se estima ahí en Paraguay viviendo con VIH, entonces muy difícil sería cumplir con esa obligación del Estado si no hay prevención, no hay información y por demás, digamos que el Estado como política no tome las medidas para resguardar la confidencialidad del estado serológico de aquellas personas que ya, digamos, viven con VIH, como para que ejerzan en plenitud los derechos que la Constitución, digamos, hablando solamente a nivel nacional, les garantiza. Fermín, en ese sentido se requiere mayor incidencia, mayor participación del Ministerio de Educación, como dicen. Sí, trabajos interministeriales es muy importante. Se están realizando, pero como dijo Jota, a veces son insuficientes. Otro aspecto que también me gustaría tocar con ustedes tiene que ver con, bueno, más bien para el abogado, ¿verdad? Este año ha cobrado notoriedad el caso de justamente un abogado que, según denuncia de varias mujeres, ha transmitido de manera intencional el virus del VIH a varias de ellas. Bueno, el hombre está recluido. Fue un caso bastante sonado. Desde el punto de vista penal se castiga también ese tipo de hechos, doctor. Claro, en Paraguay está, digamos, que se lo encuadra dentro que lo establece la lesión grave en nuestro código, pero hay, digamos que hay toda una corriente, también hay jurisprudencia en España donde toda esta temática se ha tratado, en donde se habla sobre la, digamos, la no criminalización de la transmisión, pues ya esto en lo general cuando hablamos de adultos se da entre responsabilidad de dos personas que comparten o deciden de manera autónoma y sin ser obligados a no utilizar los medios de protección que uno tiene de acuerdo a la información que se le ha prohibido. Por ejemplo, tenemos en donde es muy meticuloso el tema de transmitirse VIH en una pareja estable, donde uno accede a tener relaciones con el otro sin comprobar, sin saber realmente si uno vive o no vive con VIH. Y en todo caso lo que establece esa jurisprudencia y deja muy bien en claro es que alguien que vive con VIH tiene la obligación de tomar todos los cuidados que sean necesarios médica y científicamente para no transmitirla a otra persona y no está obligada en ese contexto a contar su estado serológico si es que él toma todas las medidas. Ahora, cuando se da de otra forma, digamos, ya podríamos hablar de una situación de accidente en donde a pesar de tomar todas las recomendaciones necesarias se da esa transmisión. Pero finalmente en Paraguay la encuadramos dentro de lo que es lesión grave, pero tampoco habríamos, digamos, como una solución la criminalización de la transmisión, porque finalmente esto lo que va a hacer es que más personas que no quieran conocer su estado serológico, más personas se nieguen, es decir, a acudir al sistema de salud para saber si viven o no viven. Y que ahí la cuestión es que si yo no sé que vivía con VIH, y le transmito a alguien, ¿cuál sería mi culpa? ¿Cuál sería mi responsabilidad dentro de la transmisión si yo me entero ya después de que mi pareja no hubo intención, por decirlo Entonces así, ¿no? No podíamos, la intención, y en el derecho penal la intención debe ser, no se puede presumir, es decir, debe ser probada. Entonces hay una cuestión de muchos elementos y factores que rodean a la cuestión de la criminalización de lo que tiene que ver al VIH. Entonces es digamos, una complejidad de cosas al tomar estos tipos de casos. Y un desafío para el sistema de justicia. Y un desafío, porque en Paraguay no es el único caso. Ya han habido casos anteriores. Por el contexto y la cantidad supuestamente de personas afectadas, es lo que tuvo mucho eco, digamos, en el sistema y por supuesto el reclamo de la sociedad. Y lo que dejó entrever es que hay necesidad en la ciudadanía, como corresponsable también en la epidemia, es de la información que tiene y cómo reacciona y exige situaciones y soluciones al tema de la epidemia. Así mismo. 20:54, tenemos que hacer nuevamente un breve corte, el último.